Por lo tanto, el tema de hoy se titula Libres en Cristo. Y como vemos aquí, si nosotros fuimos formados en maldad, concebidos en pecado, necesitamos esa libertad que solamente en Cristo podemos tener. Quiero comenzar en Juan 8:31 al 35. Y en estos versículos hay una conversación que está teniendo Jesús con algunos judíos que estaban en aquel tiempo. En Juan 8:31 dice de esta manera: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, y notemos nosotros que ellos habían creído ya eran creyentes, pero recuerde usted que no nos podemos quedar ahí en ese estado de ser creyentes nada más, sino necesitamos avanzar a ser discípulos. Jesús mismo les dice acá, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primero que nada, si perseveramos, si permanecemos nosotros en su palabra, ¿a qué se refiere con esto? Seguir aprendiendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica, sin cansarnos. Claro, al principio muchas veces nos damos cuenta que nosotros, aunque conocemos un poco la palabra de Dios, seguimos obedeciendo nuestros instintos, nuestros propios consejos, el consejo del mundo, de muchas otras personas. Pero lo importante es permanecer en la palabra. La palabra tiene que ser quien nos guíe, quien nos dé un estilo nuevo de vida. Y comienza a ver esto. Primero, seremos verdaderamente discípulos de Cristo. Luego dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad. Con esto nos está diciendo Jesús que toda nuestra vida ha sido mentira, que todo lo que hemos seguido, consejos o nuestros propios gustos, han sido totalmente mentira. Y por lo tanto, pues nos han llevado a un mundo que pues, lógicamente ha sido para nuestro mal. Todo se ha traído consecuencias que no son buenas. Hasta que permanezcamos en su palabra, hasta que conozcamos su palabra, seremos verdaderamente libres. La verdad nos hará libres. En el versículo 33, claro, los judíos que venían de la descendencia de Abraham le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el siguiente versículo, Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado resulta que llega a ser esclavo del pecado. Porque recordamos que el pecado tiene una propiedad terrible. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y eso lo enseña la palabra, ¿verdad? Nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y nosotros fuimos formados en pecado, fuimos concebidos. Y siempre pues ha habido de alguna otra manera un camino de desobediencia a Dios, hasta conocer su palabra.
La palabra nos hará libres. ¿Y de qué se trata? Como dice acá, permanecer. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Jesús les dice, el que comete pecado, esclavo del pecado es. ¿Y qué es cometer pecado? Muchas veces pensamos, hasta matar a alguien, pues estoy cometiendo pecado, ¿no? Y la palabra, usted conoce los mandamientos. El mentir ya es pecado. ¿Ya? Cada uno de los pecados, cada uno de los mandamientos nos va enseñando qué es pecar. El no honrar a nuestros padres, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por lo tanto, pues, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y dice el versículo 35, escuchemos esto. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Quiero leerles este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Es una nueva traducción bíblica que nos aclara un poco más a nuestro lenguaje actual. Mire cómo dice: un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Ahora, ¿a qué se refiere con esto de formar parte de la familia? Está hablando de estar en la casa de Dios, de llegar allá arriba. ¿Quién no va a llegar arriba? Un esclavo. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado, dice. Un esclavo no es un miembro de la familia, no es un miembro permanente de la familia. Pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Cuando nosotros comenzamos en obediencia a la palabra y la palabra nos hace libres, llegamos a ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Los que le recibieron y creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, y dice el versículo 36, aquí donde estamos. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quién nos hace libres? Solamente el Hijo de Dios. Para eso vino. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo. Por eso se titula este tema, Libres en Cristo. Cristo nos podrá dar libertad. Y hoy queremos saber cómo. Y hoy le podremos pedir que nos haga libres y Él lo hará. ¿Cómo es la esclavitud del pecado que tenemos nosotros? Pues vamos a ver un poquito algunos versículos para irlo entendiendo. Vamos al Salmo 107. Salmo 107 y vamos a leer desde el versículo 8 en adelante al 14. Salmo 107 desde el versículo 8. Lógicamente que Dios para eso envió a su Hijo. Quiero que notemos nosotros que Dios se preocupa por su creación. Dios quiere que todos conozcamos a su Hijo, lo recibamos, lo tengamos en nuestra vida, Él sea nuestro Señor verdaderamente. Sí, Jesús realmente a eso vino, a hacernos libres. El Salmo 107, versículo 8 dice así: alaben la misericordia de Jehová,
y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Versículo 9, porque Él sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Toda alma está así, nuestras almas siempre están así, menesterosas y hambrientas. Sí, porque la misericordia de Dios es eso, quitarnos, sacarnos de nuestra miseria. Eso es la misericordia, nos saca de nuestra miseria. Y como cantábamos ahorita, ¿verdad? Él saca del lodo, dice, al desvalido para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Nos limpia, la palabra nos va limpiando. Y dice aquí, sacia al alma menesterosa, llena de bien al alma hambrienta. El versículo 10 nos dice así: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Esto es estar esclavizado en el pecado. Morar en tinieblas, porque ni siquiera nos resplandece la palabra de Dios, porque no podemos ver, percibir las cosas de Dios. Creemos muchas veces que estamos siguiendo el camino de Dios, creemos que estamos buscando a Dios, que estamos... ¿Cuánta gente piensa que está bien, verdad? Y lógicamente es porque no se han acercado a la lámpara que alumbra nuestros pies, la palabra. Hay tinieblas. ¿Qué son esas tinieblas realmente? Son maneras de pensar, ideologías que muchas veces pues son destructivas. Y aunque parecieran buenas, parecieran buenos consejos, buenas maneras de vivir, de pensar, pero no es así. Por eso debemos venir a la palabra de Dios. Entonces en esas tinieblas, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Qué es sombra de muerte? Es que están todo el tiempo cerca de la muerte. En pocas palabras, la muerte puede llegar en cualquier momento. Y está hablando de la espiritual, aquí. Aprisionados en aflicción, es decir, teniendo todo tipo de dolencias, aflicciones, tristezas. ¿Y cómo salir de ahí? Imagínense. Ahora, ¿por qué estaban así? Miren el versículo 11, aquí nos lo dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Porque mire, Dios no toma a las personas que no quieren venir a la palabra, que dicen así estoy bien yo. No nada más dice, bueno, no quisieron. Aquí dice aborrecen la palabra. Aborrecer es pues desechar por completo, no querer para nada, no querer la ayuda de Dios, el consejo. Imagínense, las palabras de Dios, aborrecer el consejo del Altísimo, que Él, todo consejo en su palabra es para nuestro aprovechamiento espiritual. Y dice el versículo 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Esto significa que las personas se afanan y no se pueden saciar en esta vida. No hay nada que sacie un alma. El mundo trata de saciar su alma con emociones, con momentos felices,
con fama, fortuna, todo lo que busca el ser humano, ¿no? Es por lógica. Pero Dios, aquí dice que Dios nada más los hace que estén ahí, en un círculo vicioso, fatigándose, ¿verdad? Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, y no hubo quien los ayudara. Pero en el versículo 13 nos da una buena noticia. Dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Porque cuando clamamos a Dios, cuando le pedimos ayuda, y dice el versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Dios quiere hacer eso con todos nosotros. Pero sin olvidarnos los primeros versículos que leíamos. Jesús hablando y dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y esto se trata de permanecer, seguir, continuar. Por muy difícil que parezca poner en práctica la palabra de Dios, déjeme decirle que no es nada fácil. Todos, pues a todos se nos hace difícil muchas veces. ¿Cómo no se nos va a hacer difícil? Mire, si Cristo dijo: amen a sus enemigos, al que te hiera en una mejilla, ponle en la otra. Y díganme si es fácil hacer eso. Si Jesús dijo: bendigan a los que los maldicen, ¿será fácil hacer eso? ¿Verdad que no es fácil? Pero cuando nosotros lo hacemos, viene una bendición muy grande. Lo importante es que Dios se agrada cuando hay obediencia en una persona. Y después de eso, Dios bendice de verdad. Estará con nosotros, nos ayudará, nos sacará de esas tinieblas, de esa sombra de muerte, de esas prisiones. Y hará que haya libertad, la libertad que Cristo nos da. Porque miren, son buenas noticias. Por eso la palabra de Dios, el Evangelio, es las buenas noticias. La bendición de que Dios nos regala su misericordia, su favor para ayudarnos. Vamos a Romanos 8, 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dios quiere darnos siempre la libertad. Romanos 8, 1 dice de esta manera. Es una maravillosa noticia escuchar esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjense. Se acabó toda condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo yo ya no andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne, ¿qué es? Dando rienda suelta a nuestras pasiones, seguir en maldad, seguir en lugar de amar al enemigo, pues también desquitarse. Eso es seguir en la carne, lógicamente. Y decíamos ahorita, ¿verdad?, que no es fácil amar a los enemigos, no. Pero lo que tenemos que hacer, lo tendremos que hacer. Tendremos que pedir a Dios y al Espíritu. Por eso dice los que andan conforme al Espíritu. El Espíritu nos dará, la palabra de Dios también nos dará ese poder para perdonar, ese poder para amar. Nos dará, pondrá en nosotros
a lo que nosotros no podemos hacer. Veíamos al principio que en maldad fuimos formados, en pecado fuimos concebidos. Y así como así no es imposible cambiar, perdonar sinceramente. Pero cuando está la palabra de Dios, cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, todo cambia. Porque recibimos el Espíritu y dice la palabra, ¿verdad? Que es espíritu de poder, amor y dominio propio. Fíjense qué importante, ¿verdad? Espíritu de poder para sí poder perdonar. Espíritu de amor para amar verdaderamente como Dios nos amó. Espíritu es de dominio propio para controlar todos nuestros deseos carnales, todos los apetitos de la carne. Y eso es andar en Cristo, los que están en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2, miren la Nueva Traducción Viviente cómo nos dice, ¿eh? Y porque ustedes permanecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. ¿Cómo podemos dejar esa carne, esa naturaleza pecaminosa, esas pasiones? El Espíritu nos da el poder. Es el Espíritu que da vida, nos libera del poder del pecado que lleva a la muerte. Eso hace. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, vivimos. Estar en Cristo Jesús es vivir como Él vivió aquí en la tierra. Que cuando lo estaban crucificando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que Él amó y perdonó. Y nosotros, si estamos en Cristo, pues haremos lo mismo. Jesús dijo estas palabras. Vamos a buscar también Lucas 4, versículos 18 y 19. Ya que Cristo es quien nos hace libres. Lucas 4, 18 y 19. Qué hermoso es que usted busque en su Biblia, para que lo lea usted con sus propios ojos. Lucas 4:18 dice de esta manera. Jesús está hablando aquí, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Claro, no se refiere a pobres físicos. Ahorita comentábamos, ¿verdad? Los menesterosos. Ahorita comentábamos acerca de esa pobreza espiritual que pues todos tenemos prácticamente hasta que viene el Señor, viene su palabra a nuestra vida. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cristo sana todo quebranto del corazón. ¿Qué es el quebranto de corazón? Las heridas. Claro, no estamos hablando del corazón físico, ¿verdad? De nuestra alma. Toda herida que hay en el alma. Como seres humanos muchas veces, pues, actitudes, palabras nos han llegado a dañar, sobre todo de las personas que amamos, ¿verdad? Son las que muchas veces más fuertes se quedan en el alma, esas heridas. Pero Cristo vino a hacer eso, a sanar, dar sanidad a los quebrantados de corazón, a poner libertad, a pregonar libertad para los cautivos, ¿verdad?
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Libertad a los cautivos es, como veíamos, los que han vivido esclavizados por el pecado. En pocas palabras, todos nosotros que hemos vivido en otro tiempo. Hasta cuando llegamos a Cristo cambió todo. Porque Cristo nos hace esto, ¿no? Nos da, dice, vista a los ciegos, hablando de vista espiritual. Pues muchas veces no hay manera que se nos pueda revelar Dios. No hay manera que podamos entender la palabra de Dios. No hay manera que podamos percibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, que pueda haber esa llenura que nos da tanto gozo, tanta dicha, tanta alegría. Hasta cuando Cristo nos quita esa ceguera espiritual. Vino a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Toda opresión que ha habido en nuestra vida, nuestra alma, Cristo pone en libertad. Y dice el 19 también, a predicar el año agradable del Señor. Una nueva vida, agradable, grata ante los ojos de Dios. Y es que nosotros podemos ver, si vemos nuestra vida antes y después, podemos ver una vida de antes, que Dios no se hubiera podido jamás agradar. Una vida de total rebeldía y desobediencia a su palabra. Y nosotros sin saberlo, pues yo recuerdo cuando no conocía la palabra de Dios, yo decía, esto está bien, esto me enseñaron que esto es bueno. Pero oh sorpresa, cuando la palabra de Dios, yo la comencé a leer, Dios me dio la sabiduría de entenderla. Wow, se va uno para atrás, ¿no? Y entendemos el por qué tanta mala consecuencia venía sobre nosotros, cómo se estaba destruyendo nuestra vida, porque el ser humano así es, autodestructivo. Igualmente destruye toda su familia, todo lo que Dios nos da, su propia salud, todo. El ser humano realmente no sabe cómo vivir, cómo conducir su vida. Por eso, al venir a la palabra de Dios, por eso hay tanto cambio, cambiamos tanto, es un giro total en nuestra vida y todo para bien y para bendición. Gracias a Dios. Y por lo mismo nosotros debemos siempre considerarnos unos a otros. Como nos dice la palabra, considerémonos unos a otros al amor y a las buenas obras, ¿verdad? En pocas palabras, yo puedo entender por qué mis familiares, por ejemplo, vivían de esa manera, porque no había luz, no había verdad, no había libertad que Cristo nos da en su palabra, ¿verdad? Así es, como dice acá, ¿verdad? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Que nosotros realmente consideremos, veamos, muchas veces me ha tocado ministrar o dar consejería a matrimonios y que ya está a un paso de la separación, y llegar a decirles, miren, es que tenemos que entender algo muy importante. Muchas veces las cosas se hacen por no conocer los principios de la palabra de Dios. Y una persona que llega a conocer la palabra de Dios cambia verdaderamente. Pero cuando permanece en la palabra, como decía Cristo al principio, ¿verdad?
Y vienen esos cambios, y viene esa libertad, y viene esa nueva vida. Y por eso dice aquí donde estamos, Lucas 4:19, Jesús vino a predicar el año agradable del Señor, la obra que Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque Cristo es quien nos hace libres. Mire, vamos a buscar Primera de Pedro 2, versículos 24 y 25. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Qué mañana tan lluviosa, ¿verdad? Siempre es bendición la lluvia. Primera de Pedro 2, 24. Fíjese cómo Jesús nos dio libertad. Dice este versículo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjese, ¿cuál era nuestro problema para estar lejos de Dios? Pues llevar una vida de desobediencia y rebeldía y pecados. Y Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿A qué se refiere el madero? Bueno, en la cruz, ¿verdad? Él cargó nuestros pecados. De todo el que se lo pida, usted debe de pedirle: Señor Jesús, límpiame de todos mis pecados. Y lo sigue haciendo el Señor, nos sigue limpiando de todo pecado, de toda maldad. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Cuando Cristo se lleva nuestros pecados, significa que nosotros estamos muertos a los pecados. En pocas palabras, se murió, se acabó una vida de pecado y desobediencia y maldad y todo eso. Eso cuenta para nosotros. De esa manera tenemos que ver siempre nosotros y recordarlo y decir: yo creo que Jesús se llevó todos mis pecados, todos, pasados, presentes, futuros, todos, todo pecado, para que nosotros estemos muertos al pecado. En pocas palabras, esa esclavitud se muere y podamos ser libres. Y como dice aquí, vivamos a la justicia. En pocas palabras, ahora seamos justos delante de Dios. Dios nos considera justos, justificados en Cristo Jesús. Y dice, continúa diciendo: y por cuya herida fuisteis sanados. Claro, aquí no se refiere a sanidad física, se refiere a sanidad de nuestra alma, que Dios restablece, restituye, renueva nuestra alma, nuestra vida. Sana la peor enfermedad que puede existir. Cualquier enfermedad física se puede curar, y si no se cura, pues hasta nada más esta vida acaba, ¿verdad? La peor enfermedad que existe es la espiritual, es la del alma, y es el pecado. Y de esa Jesús nos da sanidad, vino a sanar. Por cuya herida nosotros fuimos sanados. Y dice el versículo 25 también: porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjense qué hermoso lo dice, Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, venimos a quien va a pastorear nuestra alma, nuestra vida. Nos va a alimentar
¿Cuál es el alimento? Su palabra. Nos va a cuidar, a proteger, como un pastor a sus ovejas. Y también dice, y obispo de nuestras almas. ¿Qué significa? Que nos va a enseñar a una nueva vida que va a ser para provecho de nuestra alma. Limpieza de nuestra alma. Vida para nuestra alma. Renovación de nuestra alma. Eso hace el obispo de nuestras almas, Jesús. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Así es. Y bueno, vamos a ir culminando ya el tema, ¿eh? Estaba interesante, ¿verdad? Es muy importante conocer todo esto. Vamos a buscar ahora. Ay, se me trabó acá. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 14. Entonces estamos nosotros en este tema, libres en Cristo. De todas estas maneras que vemos nosotros, Cristo nos hace libres, pero totalmente. Nos da toda libertad que necesita nuestra vida, nuestra alma. ¿Y qué hacemos nosotros ya que estamos libres en Cristo? Bueno, solamente tener gozo, tener paz, que nuestra vida esté en plenitud. Por eso Cristo dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Saber lo que es vivir. ¿Sabe usted que mucha gente no sabe lo que es vivir? No sabe disfrutar de la vida, se le pasa la vida, no disfrutan de sus hijos, no disfrutan de nada. Pero disfrutar de la vida, saber disfrutar de la vida, esa sabiduría nos las da Dios solamente por su palabra. Bueno, dice aquí Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando nosotros ya estamos en libertad, somos aptos. El Padre nos hace aptos para participar de la herencia, de las bendiciones que les tocan a los santos en luz. Y dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos libera, nos saca de esas tinieblas, del poder de la potestad de las tinieblas. La palabra potestad pues viene de autoridad y poder, fíjense, de esas dos cosas juntas. La autoridad y el poder de las tinieblas que tiene sobre las personas es muy fuerte. Pero el Padre, Dios nos libra de esa potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo. Y dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo, en el Hijo, es quien tenemos la redención por su sangre del perdón de los pecados. Mire qué hace esto. ¿Cómo hace Jesús? ¿Cómo nos lleva a la perfección? Quisiera que leyéramos Hebreos 10:14. Vamos a buscarlo para finalizar estos versículos, ya finales. Hebreos capítulo 10, versículo 14 primero y después el 19 para concluir. Hebreos 10:14. Me espero porque muchos están buscando en su Biblia. Fabuloso. Hebreos 10, versículo 14, dice de esta manera: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre
a los santificados. La libertad que Cristo nos da es de esta manera: hacernos perfectos para siempre. ¿Cuál fue la ofrenda que Él dio? Su propia vida, su propio sacrificio. Ofreció su vida, ¿verdad? Por nosotros. Y ahora nos dice el versículo 19, fíjese, ¿eh? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nosotros tenemos toda la libertad de llegar ahora a Dios, de acercarnos a Dios. Desde este día, desde esta vida, estar cerca de Dios, vivir en su presencia. ¿Verdad que a todos nos gustan esos versículos? Por ejemplo, el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Verdad qué hermoso es eso? Y como dice ese salmo, ¿verdad? Ninguna plaga tocará tu morada, ninguna peste destructora, nada malo te llegará. Y todos dicen amén, ¿verdad? Pero vemos quiénes pueden disfrutar de eso: los que han sido hechos libres en Cristo, los que tienen ya la libertad para entrar en el lugar santísimo. Aquí menciona el lugar santísimo porque es el libro de Hebreos, y ese libro de Hebreos, usted sabe que está dedicado precisamente a los hebreos, a los de Israel, a los que querían todavía seguir haciendo sacrificios, los que sabían que nadie podía entrar al lugar santísimo, nada más el sumo sacerdote una vez al año, ¿verdad? Y si es que no caía muerto a la entrada, porque usted conoce un poco la historia, qué pasaba ahí. Pero imagínense que de repente ahora a todos se nos da la libertad para entrar en ese lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Pues esa bendición y buena noticia nos da. No hay nada que impida acercarnos a Dios. Una vez estando libres en Cristo, nada impide que Dios escuche nuestras oraciones, y debemos creerlo, ¿eh? Créalo usted, hermano, hermana. Crea que de verdad Dios nos va a ayudar, que de verdad va a atender a nuestras oraciones, nuestra súplica. Si muchas veces notamos que nosotros le pedimos muchas cosas siempre, ¿verdad? Si algunas no llegan, es porque Dios tiene propósitos mayores, más grandes. Que como la palabra dice, ¿verdad? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Es que Dios no los hace de esa manera, sino de otra que es mejor. Y por lo tanto, todos tenemos esa libertad para entrar al lugar santísimo, para llegar a Dios, para acercarnos a Él, para buscarle, para pedirle, para clamarle, para que Él nos cubra con su sombra, nos cuide, nos proteja, nos bendiga. Nada impide que sus bendiciones lleguen a nosotros cuando estamos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque son tantas bendiciones que tú tienes para nosotros, que a veces nosotros no las vemos, nosotros no las percibimos, Señor, o las desconocemos muchas veces. Pero gracias, porque es mucha la bendición el que nuestro Señor y Salvador Jesús haya venido a morir por nosotros,
es la bendición más grande. El que tengamos vida, que podamos ser llamados hijos de Dios. El que tener tu palabra, Señor, para nosotros es tenerlo todo. Porque ahí está la guía de cómo viviremos. Cómo podremos estar cerca de ti. Cómo podremos obtener todas las bendiciones que tú quieres para nosotros, Señor. Porque tú nos amas, por eso enviaste a tu Hijo a morir, llevando Él en su cuerpo nuestros pecados, toda nuestra maldad, todo lo que impedía que tú nos pudieras dar vida. Y gracias, Señor, por esa libertad en Cristo. Gracias porque somos libres totalmente en Cristo Jesús, porque nos ha dado nueva vida, nuevos propósitos. Pero como dice Jesús, que permanezcamos en tu palabra, que sigamos con paciencia, que vayamos día tras día, Señor, renovando nuestra vida a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Todos tus principios, tus preceptos. Y como dice en tu palabra, hijo mío, no te fatigues en la corrección del Señor. Que no digamos, ya me cansé, ya no quiero. Porque se trata de permanecer en tu palabra. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, a tu iglesia, Señor. Bendice a todos y cada uno. Porque todos te necesitamos. Necesitamos de tu fortaleza para seguir adelante, Señor. Aquí está tu iglesia, tus hijos, Señor. Bendícelos grandemente. Transforma nuestras vidas, renuévanos y que podamos tener gozo, paz, amor, alegría. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.